Entrevista Andrea. Hoy en Entrevista Andrea, Arturo Ripstein, catalogado por la crítica como uno de los mejores directores del cine mexicano. En 1965, Ripstein dirigió su primera película, Tiempo de Morir, escrita por Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez. Ahora prepara el estreno de su próxima película inspirada en Madame Bovary, Las razones del corazón. Lo único que une a Las razones del corazón con Madame Bovary o con Ana Karenina o con La regenta es un hecho adulterino. Ripstein nos contó lo que siente cuando ve sus películas. Ah, no, eso es horrible. Dios da un don que es poder hacer cine, que es un prodigio con trucos, con mañas, con horrores. Es formidable. Ser director es la carrera más difícil, más humillante y más atroz. Y sobre su especial interés en la cinta Carnaval de Sodoma. Me estimuló mucho de poder hacer una vez más una película dentro de un ambiente más o menos cerrado y más o menos corrompido y enfermizo, que es parte del entorno que a mí más me interesa. También compartió con nosotros lo que piensa de sus maestros. Mis maestros eran unos directores espantosos, porque cuando uno tiene 18 años, trabajar con un director malo es enormemente estimulante. Pues lo ves y dices, yo lo hago mejor. Hola a todos, soy Andrea Serna, bienvenidos a Entrevista Andrea de NTN 24, el canal internacional de noticias de Latino para Latino. Y tengo el placer de saludar a un hombre que incluso se ha ganado el título de uno de los mejores directores de cine de todos los tiempos, cine mexicano. Les hablo del señor Arturo Ripstein. ¿Cómo está? Bienvenido. Bien, muchas gracias, gracias por sus palabras. ¿Cómo le va con ese título? Hombre, a veces queda chico. Muy bien. Vamos a empezar con las películas y los proyectos que justo están en curso, que están andando para este 2011. Y quisiera regalar el primer título, Las razones del corazón. Es la película que estamos esperando como estreno de usted este año y según lo que se conoce, que no es mucho, se dice que está inspirada en la novela de Madame Bovary. ¿Qué hay de cierto en esto? Mi mujer, Pasaliza García Diego, que es mi guionista hace 25 años, hemos hecho ya muchísimas películas juntos, casi récord Guinness, vivir con una señora que te escribe los guiones. En algún momento dijimos queremos hacer una película sobre un adulterio. Novelas de adulterio hay muchas célebres y espléndidas. Está, por supuesto, Ana Karenina, Madame Bovary, que es uno de los títulos clásicos, sin duda, La regenta, que es probablemente la mejor de todas, novelas de adulterio, hay montones, ¿no? Alves y compañía, de Esa de Queiroz. Mi mujer, haciendo un recuento en algún momento de esta literatura, se acordó de su lectura de Madame Bovary un poquito más acá de la adolescencia y de pronto decidió que era inspirada en Madame Bovary. Originalmente me pareció interesante y después me pareció formidablemente pretencioso. Lo único que une a Las razones del corazón con Madame Bovary o con Ana Karenina o con La regenta es la historia de adulterio. Un hecho adulterino. La película la estamos por terminar, todavía no está finalizada, estamos en los procesos técnicos últimos. Se siente, como usted lo ha dicho, nostálgico, vacío, bueno, cuando entrega su película al productor, pero cuando se sienta a verla. Ah, no, eso es horrible. Dios da un don que es poder hacer cine, que es un prodigio con trucos, con mañas, con horrores. Es formidable. Ser director es la carrera más difícil, más humillante y más atroz. Hablando de Las razones del corazón, esta película que, como lo decíamos hace unos minutos, estará de estreno en este 2011, Dios mediante, pues tenemos los nombres de los actores protagonistas, son Arcelia Ramírez y Plutarco Asa. ¿Qué tipo de construcción de personaje hicieron estos dos actores, en este caso particular, para esta cinta? Plutarco Asa es un joven actor de televisión, no ha hecho mucho cine,
pero tenía la cara justa para el personaje que necesitábamos. Y bueno, Arcelia Ramírez hemos trabajado algunas veces juntos, incluso hicimos una película antes y trabajar con ella es un gran gusto. Es una película muy pequeña, con muy pocos personajes, todo pasa en un edificio de apartamentos y mis películas siempre son más o menos encerradas. Yo le llamo claustrofilia, me gusta estar allá adentro, es controlado y es un ambiente nocivo y perverso, no hay nada mejor. ¿Cómo es el trabajo puntual con estos actores cuando debes quitarles un poco los vicios que deja la televisión para pulirlos y tenerlos en el punto exacto del cine? Ese es dificilísimo. Yo he hecho un montón de telenovelas, yo tengo que pagar la renta y la luz. ¿Y eso solo sí, con cine? Y entonces No en se cine eso puede. no, en México no da, entonces he hecho una bola de telenovelas y he trabajado con una serie de actores y actrices que tienen este trabajo tremebundo de tener 30, 40 minutos de tiempo efectivo diarios. Ajá. Es como filmar un largometraje cada 3 días. Entonces, una técnica dificilísima la que tienen que manejar los actores y entonces sacarlos de pronto de ese entorno para meterlos a cine, que es otro lenguaje completamente diferente. Es una tarea bien difícil. Realmente hay que hacerlos divorciarse de una técnica para entrar en otra, que es exactamente igual de complicada, pero completamente diferente. Es difícil. Los actores en México, cuando yo era un joven cineasta, estaban divididos en 3. Claramente, había actores de teatro, había actores de cine y había actores de televisión. No se mezclaban, o se mezclaban muy rara vez. Ahora solamente hay actores de televisión. No hay trabajo. Por otro lado, los actores viven todos de hacer tele. Y hay unos que la hacen mejor y otros peor, y hay mejores actores y peores actores, pero los vicios que te da la velocidad son lo que complica muchísimo la situación. Hay que realmente hacerles una especie de cura de sueño, ejercicios de retiro espiritual, volverse muchas cosas para que vuelvan a una especie de normalidad que el cine requiere, que la tele Estamos hablando de cuánto exige. tiempo durante todo este proceso mientras que hacen la transición, televisión a cine. Como generalmente son gente de altos niveles profesionales, toma 3 semanas para que estén otra vez en los niveles. Y son 2, 3 semanas en donde yo trato a como dé lugar de que no estén metidos en otra cosa, que no hagan teatro, que no hagan tele, porque cada una tiene un lenguaje preciso que contamina a los otros y que no es lo conducente, ni lo prudente, ni lo deseable. NTN 24 continúa con Entrevista a Andrea. Hablemos de otro proyecto que están dando por estos días que tiene que ver con unos documentales en donde los protagonistas son grandes artistas de, bueno, la ciencia, las artes, valga la redundancia, que han pasado y han tenido en sus manos un premio nacional. Y usted está a cargo de toda esta producción en donde ha invitado a directores, algunos muy jóvenes, a precisamente materializar esto en documentales. México da anualmente, desde hace cerca de 70 años, es este reconocimiento que es el Premio Nacional de Ciencias y Artes. Se da a artistas en un rubro, en una categoría, a escritores en otra, lingüistas, filólogos, y por otro lado son científicos, que son matemáticos, biólogos, antropólogos, historiadores. No, yo me ocupo de documentales producidos por el Ministerio de Cultura de México, Conaculta, de hacer documentales de personajes vivos que hayan recibido el Premio Nacional de Arte, que son arquitectos, escultores, pintores, y el Premio Nacional de Literatura, que son, por supuesto, literatos. Entonces, son documentales breves, de media hora, programas para televisión, que también tienen el propósito de formar parte de las bibliotecas públicas mexicanas, las embajadas y los consulados, venta al público, a quien se interese por estos personajes, y pases en televisión. Están por salir, están terminados ya un número importante de documentales y calculo que muy próximamente estarán ya en el aire. Es formidable porque trabajar con jóvenes cineastas, hoy no tan jóvenes, con cineastas que ven a cada uno de los personajes estos con ciertos ojos, vaya, Vicente Rojo, Carlos Fuentes, los nombres de gente muy importante.
hace que cada uno de los programas sea enormemente interesante porque son pues, la gente más valiosa que hay en México, sin duda. Muy bien, vamos con otras cosas que han sucedido recientemente y quiero citar otra película para que hablemos un poco mientras vemos algunas imágenes, porque aquí tenemos los cortos de Carnaval de Sodoma. En los cortos, y lo que podemos ver aquí, una película colorida. Voy a contarles un poco de qué se trata. La historia avanza en un burdel. Por este burdel pasan todas las noches un poeta que nunca ha publicado, un revolucionario, pasa un burócrata con delirios de bailarín, un chino avaricioso, interactúan ellos con prostitutas del lugar. En un momento dado también el lugar lo frecuenta un sacerdote. No sé usted qué nos puede describir de la propuesta que se hizo en Carnaval de Sodoma. En Dominicana de pronto me encontré la novela escrita por Pedro Antonio Valdés, en la que basamos el guión. La literatura que se está haciendo ahora en Dominicana es asombrosa. Por supuesto, tiene el problema que tienen las películas y lo que no hubo hace años atrás, ahora sí, ya es literatura local. Es dificilísimo que salgan de un lugar a otro y se conozcan. Yo la conocí porque estaba yo en Dominicana en un festival de cine y en la librería de pronto encontré una serie de títulos. Yo de literatura dominicana pues conocía realmente muy poco, digo, Enrique Sureña de varios cientos de años atrás, pero de lo reciente nada. Y me encontré esta y otras novelas que me parecieron fascinantes. Entonces me llamó mucho la atención, me estimuló mucho de poder hacer una vez más una película dentro de un ambiente más o menos cerrado y más o menos corrompido y enfermizo, que es parte del entorno que a mí más me interesa. Es una comedia con personajes más o menos alegóricos que tomará, según mi buen ver y entender, varios años más para que llegue a la maduración que requiere para que la gente la vea. Es una película de eternidades, no inmediata. Se me ha ocurrido una idea. Carnaval en el Royal. Disfraces. Yo estoy disfrazado. Soy Travolta. Concursos de baile y de poesía. A las putas les gusta el baile, ¿no? ¡Se dio a las maniobras diabólicas de una china pérfida! Padre, sí, le he tocado. Dentro de ese encierro que hablábamos ahora y el por qué a usted le gusta tener a sus personajes como en un entorno así que genera incluso un poco de claustrofobia, en este caso es un entorno pero muy colorido, repito. En especial, ¿qué le llama la atención de manejar esto de los colores incluso en la ropa? Es la iluminación, o sea, es como ese ambiente que llama tanto la atención, muy cálido. Bueno, en el caso de esta, las películas son específicas y concretas, cada una tiene sus opciones y sus soluciones, pero las películas deben necesariamente ser orgánicas porque el resultado tiene que ser uno. Y en el caso de la interacción orgánica de todos los elementos de una película, el resultado que uno busca realmente es la fluidez. Si una película fluye, si una obra fluye, una obra de la narrativa de cualquier índole, es a lo que se tiende, a dos opciones, que fluya y que encante. Entonces, cada una de las películas que se hacen, o de las obras de teatro, o de la pintura o la música, tiene que tener una serie de elementos que se constriñen y se determinan a sí mismos. En el caso de esta película, lo que era importante era una especie de color chafarrinoso, término español casi en desuso, pero que le da sentido a la última opción de fluidez en esta película. Todo está integrado, el sentido del encuadre tiene que ver con el sentido de los colores, que tiene que ver con el sonido que se utiliza, que tiene que ver con la música, que tiene que ver con el desarrollo de los personajes, que tiene que ver con la ligazón dramática del texto. Es muchas y una sola cosa. No se pueden quitar algunas y dejar otras puestas. Hoy celebramos aquí el amor, la carne, el pecado. Jesucristo vencedor. Finalmente vas a tentar a la tentación. Todos tenemos derecho al cielo. Pero no todos los caminos le salieron derechos al Señor. ¡Chino, te
manda decir que liquides la deuda que tienes con la casa de putas. NTN 24 continúa con Entrevista a Andrea. Vamos con otro proyecto, un documental, Los héroes y el tiempo, que ya se vio. Aquí la producción estuvo a cargo de Alejandro Ripstein, su hijo, y el guión también. No me imagino, y lo comentábamos antes de empezar a grabar esta entrevista, cómo será una tertulia en su casa. No hay armonías en ese sentido. No es papá lo sabe todo, no, es complicado, es difícil, cada quien tiene sus entornos y cada quien tiene sus disgustos, frecuentes y generales. Ajá. Entonces con mi hijo hablo con él en ocasiones, él es el gerente de producción de los documentales estos, entonces con él trabajo con mucha frecuencia, con mi mujer los guiones y la vida en general, pero a sus horas y en sus lugares. Entonces, no, las tertulias son con cuates y más bien vemos el box y discutimos eso. Hablemos ahora sí del documental de Los héroes y el tiempo. Aquí hay que contar que es una primera reunión que usted tiene en el 76, donde hace una película en donde se sienta a hablar con presos políticos en ese instante de la cárcel preventiva de la Ciudad de México. Y más de 30 años después, ahora decide reunirse con 3 de ellos, no los 4 con los que tuvo la reunión original, y de ahí se genera y aparece y se crea todo este documental. ¿Por qué la idea de volverse a encontrar con ellos después de tantos años? Es absolutamente fortuito esto. Ajá. El documental que hice yo en los 70s, a fines de los 70s, se cerraba la que había sido la penitenciaría de la Ciudad de México, célebre por muchas tropelías y por una serie de cosas así asombrosas. Estuvo Villa y Zapata y mataron ahí al presidente Madero, en fin, es una cárcel célebre que se hizo en el año 1900, semejando a las de París por Porfirio Díaz, pero cárcel importantísima, y se clausura en el año 77, una cosa por el estilo. Entonces, poco antes de que se cierre, me mandan a mí a hacer un breve documental de la cárcel, en donde yo me meto absolutamente a todos lados, incluyendo a la crujía de los presos políticos. Y no es una breve película, es una película de prácticamente 2 horas. Entre otras cosas, y para hablar de otros puntos importantes en su carrera, me gustaría que tocáramos el tema de su padre, el señor Alfredo Ripstein, conocido productor, incluso antes de su muerte lo recordamos muchísimo por El crimen del padre Amaro, porque esa fue una de sus últimas producciones. Pero yo sí quisiera saber, hoy en día, cuando vemos un documental, una película, cualquier producción o algo que haya dirigido usted, ¿qué vemos de su padre? Mi papá fue productor era productor cuando yo nací. Entonces mi papá me llevaba a la filmación toda mi vida. Yo los recuerdos más antiguos que tengo es a los 3 años, una cosa por el estilo, sentado en las piernas de Carlos Savage, un editor notable, el editor de las películas de Buñuel y todo, que era vivo mi papá, y me decía, ahí te lo encargo. Entonces me sentaba y me enseñaba cositas. Recuerdo con estrépito la pequeña pantalla de un aparato que se llamaba Moviola, que es donde se editaban las películas entonces, claro, celuloide, 35 milímetros de un lado, el sonido del otro, hacía un ruido formidable en una pantallita redondita con una especie de lente que magnificaba una especie de lupa y se veía el cuadrito. Entonces yo me acuerdo con fascinación estar viendo el cuadrito, hay un tronco en primer término y de pronto empieza a caminar la película y yo tiemblo de emoción cuando hace... Y detrás del tronco salen 3 tipos con sombreros de charro cantando y es una de las imágenes imperecederas. Entonces a mi papá le debo haberme llevado a eso y haberme metido el gusto de los rodajes. Con mi papá fui muchísimas veces a la filmación. Y crecí realmente dentro de los estudios. Cuando yo era un joven aspirante a director, no había en México una escuela de cine. Entonces, para aprender el oficio, pues se iba al cine y se leía de eso. Pero se iba al cine, a las salas, y uno esperaba ver qué estrenaban. Y había este fenómeno singular y tan agradecible que se llamaba el Cine Club, en donde ponían películas más o menos viejas, pero las ponían los programadores. Uno no tenía los accesos que tiene ahora, que tiene uno en la biblioteca con las 100, 200, 500 mejores películas de la historia y son inmediatas. Entonces había que esperarse y había que tener la emoción de ir al cine. Entonces mi papá fue el que me introdujo a todo eso.
con mi papá yo podía ir con directores y decirles, ¿me permite usted entrar al foro a ver qué pasa? Y algunos accedían y me dejaban entrar a verlos, filmar. Y entre otros a Luis Buñuel, que era compañero de armas de mi papá, compañero de balazos. Y le pedí lo mismo a Buñuel, me dijo que sí, me dejó entrar al rodaje del Ángel Exterminador para aprender yo mi oficio. Digo, gracias a que era amigo de mi papá en ese momento y gracias a muchas otras cosas. Entonces yo pude estar sentado cerca de él, que dio lugar a una leyenda escandalosa que era yo su asistente, ¿no? Sí, era yo un sí, jovencito que estaba parado en una esquina mirando cómo trabajaba el maestro, ¿no? Lo cual no es cierto. No, yo nunca fui su asistente, ni mucho menos, ni fui asistente de muchos otros. Mis maestros eran unos directores espantosos, porque cuando uno tiene 18 años, trabajar con un director malo es enormemente estimulante. Pues lo ves y dices, yo lo hago mejor. Claro, solamente no quiero ser como él. Solamente la majadería de un jovencito de 18 años es capaz de decir, no, claro, yo lo puedo hacer muchísimo mejor que este. Con Buñuel ya no. Entonces, con Buñuel era ya mucho más respetuoso y mucho más silenciosa mi participación. Pero no, yo nunca fui su asistente. Y todo esto, por supuesto, pues es gracias a los primeros años que mi papá me llevó y me puso a hacer eso. Los caminos que escogimos, mi papá y yo, fueron completamente diferentes. Mi papá hacía un cine comercial con un público cautivo, etcétera, y yo me salí, yo iba por otro camino. Yo iba más bien por el lado de Buñuel, no soy su asistente de ninguna manera, soy como muchísimos otros cineastas en México, uno de sus seguidores. Él dio pie y dio ejemplo. Hay algo muy especial que tiene que ver con cómo utilizan su nombre y así lo saludé diciendo que, bueno, hoy en día considerado el más grande director del cine mexicano, pero además hay algo que describe perfectamente su filmografía, que es un juego de palabras entre su apellido y el cine, y es Ripsteiniano. ¿Lo ha oído? Sí, sí. Cuando hablan de su filmografía, ¿qué se siente cuando pueden describir una etapa del cine o varias películas del cine o un estilo haciendo un juego de palabras que incluye el propio apellido y que lo incluya usted como un profesional de esto? Es una etiqueta, no tiene mayor importancia. De pronto se esparce al punto que, me acuerdo cuando recién salía en México, Amores Perros de Iñárritu, decían, es una película ripsteiniana, le quitó, hizo cosas como él. No, lo que teníamos en común es que los dos vivíamos más o menos en el mismo pueblo, que se llama la Ciudad de México, y de ahí sacábamos nuestras inspiraciones. Uno no es propietario de esas cosas ni responsable de lo que digan de uno sobre los otros. Inmediatamente aclaré que no, que Iñárritu no era mi asistente como yo de Buñuel, ¿no? Y que su talento era suyo y que no tenía absolutamente nada que ver conmigo. Pero hay muchísimas instancias en donde se dicen estas cosas tan raras. Ahora, la más reciente de todas es, hay un sujeto que hoy compite por el Oscar a la mejor película extranjera, un griego que hace una película que se llama Dogtooth, Diente de Leche, que es idéntica a El Castillo de la Pureza, película mía. Entonces ya tengo un griego ripsteiniano. Vaya. Las cosas andan por ahí. Muy bien, pero bueno, de una u otra manera eso debe generar cierto orgullo, porque finalmente pues las personas tienen un punto de referencia muy alto cuando hablan de usted, señor Arturo. Es una carrera muy larga, es un director viejo y esas cosas son parte de la circunstancia de haber sido tan contumaz. Señor Arturo, mil gracias por habernos acompañado aquí en la entrevista Andrea de NTN 24. Señor Andrea, ha sido un verdadero gusto conversar con usted. Muchas gracias, hasta la próxima. Entrar un burdel bueno es regresar las almas al redil del Señor. La clientela anda de fandango, pero de cama ni habla. Machos de hoy en día. O liban o se encaman, pero no dan doble ancho. Falta profesionalismo. ¿Por qué tanta prisa? ¡Ay! Hay un paraíso en el Tapanco y es mejor que el triunfo del proletariado. Entrevista Andrea. Más o menos cerrado y más o menos corrompido y enfermizo, que es parte del entorno que a mí más me interesa. También compartió con nosotros lo que piensa de sus maestros. Mis maestros eran unos directores espantosos, porque cuando uno tiene 18 años, trabajar con un director malo es enormemente estimulante. Pues lo ves y dices, yo lo hago mejor.
Hola a todos, soy Andrea Serna, bienvenidos a Entrevista Andrea de NTN 24, el canal internacional de noticias de Latino para Latino. Y tengo el placer de saludar a un hombre que incluso se ha ganado el título de uno de los mejores directores de cine de todos los tiempos, cine mexicano, les hablo. 25 años, hemos hecho ya muchísimas películas juntos, casi récord Guinness, vivir con una señora que te escribe los guiones. En algún momento dijimos queremos hacer una película sobre un adulterio. Novelas de adulterio hay muchas célebres y espléndidas. Está, por supuesto, Ana Karenina, Madame Bovary, que es uno de los títulos clásicos sin duda, La Regenta, que es probablemente la mejor de todas. Novelas de adulterio hay montones, ¿no? Alves y compañía, de Esa de Queiroz. Entrevista Andrea. Hoy en Entrevista Andrea, Arturo Ripstein, catalogado por la crítica como uno de los mejores directores del cine mexicano. En 1965, Ripstein dirigió su primera película, Tiempo de morir, escrita por Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez. Ahora prepara el estreno de su próxima película inspirada en Madame Bovary, Las razones del corazón. Lo único que une a Las razones del corazón con Madame Bovary o con Ana Karenina o con La Regenta es un hecho adulterino. Ripstein nos contó lo que siente cuando ve sus películas. No, eso es horrible. Dios da un don que es poder hacer cine, que es un prodigio con trucos, con mañas, con horrores. Es formidable. Ser director es la carrera más difícil, más humillante y más atroz. Y sobre su especial interés en la cinta Carnaval de Sodoma. Estimuló mucho de poder hacer una vez más una película dentro de un ambiente. El señor Arturo Ripstein, ¿cómo está? Bienvenido. Bien, muchas gracias, gracias por sus palabras. ¿Cómo le va con ese título? Hombre, a veces queda chico. Muy bien. Vamos a empezar con las películas y los proyectos que justo están en curso, que están andando para este 2011. Y quisiera regalar el primer título, Las razones del corazón. Es la película que estamos esperando como estreno de usted este año y según lo que se conoce, que no es mucho, se dice que está inspirada en la novela de Madame Bovary. ¿Qué hay de cierto en esto? Bueno, mi mujer, Pasaliza García Diego, que es mi guionista,